Muy bienvenidos a vuestro programa de estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Punto de Encuentro con la Biblia. Nuevamente vamos a sumergirnos en la serie de la salvación en el libro de Romanos y lo haremos analizando juntos el 11º tema, titulado Los Escogidos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan en este día Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy alegre, de verdad, de poder estar a su lado. También está con nosotros Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? Pues muy bien, gracias. Seguimos avanzando y ya nos queda poquito de Romanos. Y le damos la bienvenida también a Israel. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias. Aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo a los que siguen el programa allí donde estén. Antes de comenzar, como siempre, queremos invitaros a visitar quecurso.com. Allí os esperan cursos interesantes y gratuitos. Empezamos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en Romanos capítulo 10 y capítulo 11. Si bien haremos un énfasis especial en el capítulo 11, es importante leer ambos capítulos completos. Estos dos capítulos han sido y siguen siendo el punto focal de muchos debates. No obstante, hay algo que se evidencia claramente en ellos: el amor de Dios por la humanidad y su gran deseo de que toda la humanidad se salve. No existe ningún rechazo colectivo para la salvación. Romanos 10 deja muy claro que no hay diferencia entre judíos y griegos, hombre o mujer, libre o esclavo. Todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesús. Esta gracia nos llega a todos, no según la nacionalidad, el nacimiento, las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Jesús murió por nosotros como sustituto de los pecadores de todos los lugares, de todos los tiempos. Los roles pueden cambiar, pero el plan básico de la salvación, ese no cambia. Es importante entender que cuando Pablo habla de escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. Ese nunca fue el tema, sino que después de la cruz y después de la introducción del Evangelio a los gentiles, el movimiento primitivo de creyentes, tanto judíos y gentiles, asumió la responsabilidad de evangelizar al mundo. Y es muy importante tener en cuenta, porque a veces hablamos solamente de los gentiles que se convertían, sino también de los judíos, porque los apóstoles eran judíos, los primeros cristianos eran judíos. Vamos a comenzar con el capítulo 10, la primera parte. Versículo 1 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el mensaje de estos textos? ¿Cómo podemos hoy correr el peligro de establecer nuestra propia justicia? Y me gustaría que comentaseis. Es importante que entendamos un poco el contexto de estos 4 versículos, porque Pablo no podemos olvidar que era cristiano, pero que también era judío y que tenía unas raíces muy judías, que él era fariseo y no era cualquier fariseo, era uno de los mejores. Entonces sus raíces judías las tenía muy arraigadas. La preocupación por su pueblo, por el pueblo de Dios, era máxima. Vemos en el capítulo 9 que dice: estoy muy triste
y prefería ser maldito yo para que mi pueblo entrara a la salvación y aceptara a Jesucristo. Porque como vemos en Juan, ese pueblo especial que fue el pueblo de Israel, aunque tuvo muchas profecías y muchos profetas que anunciaban al Mesías, no le aceptaron. No aceptaron y no le reconocieron al Mesías cuando estuvo en la tierra. Entonces, es por eso que escribe esto, porque dice, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque los fariseos, los judíos, intentaron hacer esto, establecer su propia justicia, hacerse sus leyes a su manera, ponerle normas a la ley de Dios y así establecer su propia justicia y querer justificarse por medio de ella. Entonces, Pablo aclara muy bien y cierra el tema sobre la ley con un solo versículo. Y es la síntesis de lo que todos nosotros tenemos que entender sobre la ley, la fe y su relación, y sobre todo la relación con la salvación. Mi versión dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. El fin de la ley, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, realmente la justicia no debemos entenderla en cuanto a lo que nosotros debemos o no debemos hacer, porque justicia o justificación viene de practicar el bien, de hacer lo bueno, de hacer lo justo. Entonces no debemos entender que nuestra justicia nos tiene que llevar a hacer lo justo o a hacer lo bueno, sino al contrario. Tiene que ser la justicia de Cristo la que nos justifique por medio de la fe. Entonces la ley, realmente su finalidad es llevarnos a Cristo y Cristo llevarnos a la ley. Entonces eso es muy importante este juego, porque dice al final para justificar a todo al que cree. Cristo vino y Cristo nos lleva a la ley, ha hecho el cumplimiento de la ley, nos los da en nuestra justicia, que es la justicia que da Dios, que es una dádiva, que es un regalo, y no tendremos que esforzarnos por hacer nuestra justicia, ya que estamos justificados por Él. Y es interesante porque Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice Pablo que yo no busco mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Entonces, es muy importante porque lo que nosotros tratamos de hacer aquí en este programa, ¿verdad?, no es presentar nuestras propias opiniones respecto a esto, ¿no?, sino cuando estudiamos el libro de Romanos en conjunto y tenemos en cuenta, además del libro de Romanos, todos los otros libros de la Biblia, podemos ver cómo lo que dice Pablo aquí, enfatizando otra vez en el capítulo 10, es una realidad. Es decir, no damos nuestras opiniones, sino lo que la Biblia dice es que la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para que toda persona pueda ser justificada por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros procuramos establecer otro tipo de justicia, pues entonces no podemos disfrutar de la justicia de Cristo. Y entonces eso es lo que Pablo trata de enfocarse para que los judíos creyentes, cristianos que están viviendo en Roma, pues ellos puedan partir de la base de la fe y no de la base de la ley, porque una te lleva a Cristo, no te salva. Y entonces es importante para nosotros que tengamos siempre en cuenta esto, porque el legalismo, desde luego, puede meterse en cualquiera de las áreas de nuestra vida inconscientemente y, sin embargo, estar viviendo pues, una vida de justicia propia en lugar de la justicia de Cristo. Entonces la finalidad no es obedecerla. Y voy a explicar esto. La finalidad de la ley no es que lo obedezcamos sin Cristo. Tenemos que obedecerla en Cristo. Claro. No podemos sacarla de la fórmula. Es yo voy a Cristo, claro, y yendo a Cristo yo puedo obedecer la ley. Nunca es obedezco la ley para ir a Cristo. Al contrario, yo voy a Cristo para que en Cristo pueda yo obedecer la ley. Y termina Pablo, y es muy bonito leer los versículos del 6, porque habla de la justicia que procede de la fe. Habla de la justicia que no procede de la ley, de la justicia que procede de la fe. Y dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso sería bajar a Cristo. Tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto sería para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de la fe que predicamos. Si tu boca confiesa a Jesús el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es la justicia que viene de la fe. Reconocer, aceptar y confesarlo delante de los hombres y creer de todo tu corazón que Cristo ha sido nuestro Salvador, que ha venido a la tierra, que ha muerto y que nos ha salvado. Es importante para nosotros tener el orden correcto. Primero la ley te lleva a Cristo y Cristo te lleva a la ley. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el ser humano no puede guardar la ley. Es imposible.
No, por él mismo no puede. Solamente puede guardar la ley si está en Cristo Jesús. Y una vez que uno guarda la ley en Cristo Jesús, la eficacia de la ley es positiva. Lo contrario es cargarse con un montón de tradiciones y de costumbres que lo que llevan al ser humano no es a llevarle la libertad, sino a la esclavitud del pecado. ¿Os habéis sentido alguna vez orgullosos de lo bueno que sois? ¿Os habéis creído con la potestad o la posibilidad de juzgar a los demás? ¿Cómo podemos evitar este tipo de sentimiento, de comportamiento? Bueno, eso es una buena pregunta, porque la verdad no sé si en la medida de lo que dices, pero siempre uno ha cometido este tipo de errores, ¿no? Y es posible que muchas veces siga cayendo en ellos. Por eso necesitamos tantas veces a Jesús. Pero mira, Pablo, que también le pasó lo mismo, y ya que escribe la carta de Romanos, él en primera de Timoteo, él reconoce esto que estás diciendo y él dice que todas estas cosas las hizo por ignorancia, ¿no? Y bueno, yo creo que en mi caso en muchas ocasiones también ha ocurrido lo mismo, pero desde luego por ignorancia. Cuando tú crees que las cosas son de una manera, pero la Biblia viene y te dice que son de otra, pues realmente te das cuenta de que estás equivocado. Entonces, ¿cómo corregir esto? Pablo, ya veis que una y otra vez nos está apuntando el foco de la luz hacia la única persona que nos puede enseñar realmente nuestras equivocaciones y darnos cuenta que todos somos iguales, por lo tanto nadie debe sentirse por encima del otro, sino el único que puede enseñarnos y mostrarnos la realidad de nuestra vida es Jesús, ¿no? Ahora os invito a leer Romanos 11, del 1 al 7. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y sigue hablando el apóstol Pablo, dice, no ha desechado Dios a su pueblo. ¿Qué doctrina a veces común niega estos pasajes? Desde el 1, digamos, hasta el versículo 7. El primer versículo ya lo deja muy claro, ¿no? Pablo niega que Dios haya rechazado al pueblo que con tanto cariño hace miles de años escogió. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y voy a leer 2 versículos más. Por ejemplo, en el 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en el 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado como nación, como colectivo, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Además, como comentabas en la introducción al tema, los primeros cristianos eran judíos. El día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés eran judíos. Hubo muchos judíos que sí que aceptaron y durante los años han seguido aceptando a Jesús como su Salvador y siguen siendo ese pueblo tan querido por Dios. Es cierto que como colectivo la postura oficial fue rechazar a Jesús, pero no a nivel personal, individual de las personas. Y Dios no ha rechazado a ese pueblo, siguen teniendo la oportunidad de aceptar a Jesús y siguen siendo ese pueblo cuidado y apreciado por Dios. No está para nada abandonado, que a veces se ha dicho así, ¿no? Y Pablo, durante estos 7 versículos, no para de repetirlo para dejar claro que no ha sido así. En ningún momento Dios ha abandonado al pueblo de Israel. Y la doctrina que niega es lo que muchos creen como la doctrina del movimiento, ¿no? O sea, que se ha movido realmente el pacto, las promesas, ahora ya ha cambiado. Ya el pueblo de Israel ya ha tenido su validez. Y yo creo que esa es la doctrina que niega todos estos movimientos antisemitas que dicen que, bueno, que los judíos, como no recibieron a Cristo, pues han recibido una maldición sobre ellos. Y justo es lo que se menciona. Y mucha gente lo ha malentendido y han entendido que el cristianismo ha dejado de ser de los judíos. Y que no se va a salvar ninguno. Sí, que no se van a salvar ninguno, que ahora tiene una maldición sobre ese pueblo y por eso han acarreado tantas épocas complicadas. Y Pablo aquí lo aclara muy bien en Romanos 11, dice, no es cierto. O sea, Dios es fiel a sus promesas y lo repite en el 9, lo repite en el 10. Y ese pueblo nunca dejó de ser un remanente para el Señor y Dios espera fervientemente que ese pueblo se salve. Entonces, no debemos de creer esa doctrina en común que muchos creen que hay un movimiento de la salvación,
que ahora solamente corresponde a los gentiles y que el pueblo judío ya no tiene importancia, sino al contrario. Pablo lo aclaraba muy bien en los siguientes versículos, donde dirá que ellos son la raíz, son las ramas, y que nosotros como gentiles somos los olivos injertados. Pero bueno, ya lo mencionaremos en adelante. Claro, además es importante que destaquemos esto, porque el Pablo obviamente ama tanto a su pueblo que él les dirige en su amor pues esas palabras duras en el sentido para que ellos puedan despertar. Pero no tengamos en cuenta que no todos en el pueblo de Israel rechazaron a Cristo. La iglesia cristiana tiene sus raíces también en el judaísmo. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, eran judíos. Y desde luego los inicios de la iglesia también surgen en medio del judaísmo, ¿no? Y sí que es cierto que la iglesia cristiana pues a lo largo del tiempo pues ha dejado un poquito de importancia al judaísmo, lo ha puesto un poquito de lado, pero la promesa aquí bíblica es que los judíos todavía están llamados, como todos nosotros, ¿no?, a formar parte del pueblo de Dios y que puedan participar de todas las bendiciones que desde luego hoy en día están dadas para todos. El versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Me gustaría que meditásemos un poco, hablásemos un poco de esta expresión que utiliza aquí el apóstol, porque a veces puede darse a entender mal. Hay personas que la comprenden mal. Está diciendo Pablo aquí que Dios cegó a propósito a parte de la población de Israel, que fue la que rechazó a Jesús para que no se salvara. ¿Qué creéis? Por supuesto que no. No hay una predestinación de Dios hacia su pueblo, sino hablamos con el mismo ejemplo del faraón, que Dios conocía al faraón. Dios conocía que el faraón era rebelde y le dio muchas oportunidades para que él cambiara. Pero sin duda alguna él ya conocía que su corazón iba a ser endurecido. Entonces dice, por causa de tu corazón, pues yo me he manifestado y el poder y mi nombre se ha hablado en esta nación. Lo mismo pasó con los judíos. Eso ya era una profecía que mismo dijo Jesús. Dijo, yo les hablo de esta manera porque ya estaba profetizado que ellos no me escucharían. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí no es que el Señor les haya cegado los ojos, sino al contrario. A pesar de que tenía el conocimiento que iba a pasar eso, les dio la oportunidad de cambiar. Es más, les advirtió con profecías. Les dijo, tengan cuidado, porque tal vez no me vayan a aceptar cuando yo venga, porque estarán con los ojos vendados. Les dio esa advertencia para decir, cuidado, por favor, recíbanme. Y les dio muchas señales y aparte oportunidades para que ellos pudieran aceptar al Mesías. ¿Y qué peligro hay en pensar que Dios rechazó salvar en masa a un grupo de personas? Bueno, hay un peligro que la Biblia entonces pues cogería otro tipo de línea, porque la línea que nos enseña la palabra de Dios es que Dios es amor. Es la mejor descripción que hace Juan sobre la figura de Dios, ¿no? Dios es amor. Y los textos bíblicos, por ejemplo, como Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios amó al mundo significa que Dios amó a todos, ¿no? Y que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pues luego es una demostración de que esta idea es bastante contraria. Mira, además en 2 de Pedro capítulo 3 nos dice el versículo 9, mirad, el Señor no demora en cumplir su promesa, es decir, en retornar en la segunda venida de Jesús, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Es decir, Dios en su paciencia, precisamente lo que ha hecho con el pueblo de Israel, cualquiera que lee el Antiguo Testamento, desde que Abraham es llamado y va surgiendo esa nación, y puede ver uno como constantemente Dios en su amor está invitando y llamando y llamando y llamando para que vuelvan al arrepentimiento. Y a pesar de la condición, de la ausencia del arrepentimiento de muchas personas, Dios envía a los profetas para decir que a pesar de su iniquidad, a pesar de la desobediencia, Dios tiene preparado en un tiempo para que el pueblo de Israel vuelva otra vez a todos los que quieran volver a formar parte dentro de un remanente, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de base no es bíblica, sería una distorsión, sería una falsa enseñanza acerca de la persona de Jesús. Además que estaríamos cortando completamente el Evangelio, no tendría ningún sentido tener un Dios elitista, un Dios de odio, un Dios de rencor. Yo creo que es completamente diferente a eso. Pablo ya lo menciona en Gálatas, donde dice,
Así todos sois hijos, en Gálatas 3:26, de Dios por la fe en Jesucristo. Ya no existe ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Aquí incluye al judío. Dice, ya no existe judío ni griego, ya no existe ni judío ni gentil. Somos una sola familia. Si Pablo y la Biblia creyera que toda una nación estaría rechazada de la salvación, pues no hubiera mencionado aquí judío. ¿Por qué? Porque no lo sentiría parte de unos. Y al contrario, la Biblia nos habla que Dios entregó a su Hijo para todos. Para todos y cada una de las personas que están en esta tierra, Dios entregó su Hijo. La actitud del Señor siempre es el buscar, buscar, buscar. Mira, además en Apocalipsis, un libro muy importante que habla sobre todo del tiempo final, en Apocalipsis 14, versículo 6, dice que vio un ángel que volaba por el cielo, ¿no? Con el evangelio eterno, es decir, el evangelio, el plan de salvación que Dios había hecho, que habían planificado antes del pecado, y ese evangelio era predicado a todos los habitantes de la tierra. Es decir, a todos, y vuelvo a enfatizar, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, ¿no? Podía haber dicho a casi todo, porque los judíos quedaban aparte. Sin embargo, el que escribe esto es Juan, el apóstol de Jesús. Sin embargo, nos dice que en este tiempo que vivimos hoy en día, el evangelio todavía va a tocar las puertas de cada corazón, de cada ser humano. Y el del pueblo judío también, por supuesto. Es una interesante idea porque si modificamos los textos bíblicos, ¿verdad? Podemos llamarnos a engaños, ¿no? A toda nación, tribu, lengua, no pone excepto a judíos, excepto a los de América del Norte o excepto a los de Asia o excepto a los de África. No, a todo. Toda nación, tribu, lengua, todo hombre. Porque de tal manera, ¿verdad? Amó Dios al mundo, como dice Juan 3:16, que dio a su Hijo para que todos pudiéramos tener la vida eterna. Y Pablo enfatiza mucho en esto. Santiago, también Pedro, dice que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Para nosotros, la lengua, el color, la raza, la economía, el sexo, todo eso hace diferenciación, lo clasificamos. Pero para Dios todos somos iguales, ¿no? Y Él cuando viene a entregar su vida, la viene a entregar para todos. Para asesinos, para mentirosos, para personas que están haciendo cosas terribles, ¿no? Aún por esos, la Biblia nos dice que Jesús los va a buscar para llevarlos al arrepentimiento. Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en una figura que es importantísima en el Antiguo Testamento, un rey que se llamó Manasés, que durante 50 años hizo cosas terribles a lo largo de su vida, 50 años en un trono, ¿no? Y cometió, pero barbaridades. Lo puede leer uno en la Biblia lo que hizo, ¿no? Y sin embargo, allí cuando estuvo preso, porque lo llevaron preso, dice que él al final se arrepintió. Así que si eso lo hizo Dios con este rey, bueno, por supuesto también lo va a hacer con nosotros, porque esa es la promesa. Dios no quiere que nadie se pierda. Con cualquier persona, a la que llegue el Evangelio y independientemente de lo que haya vivido anteriormente, si entrega su vida a Jesús, hay misericordia para esa persona. Amén. A partir de los versículos 11, seguimos en el capítulo 11, versículos 11 hasta el 15, ¿verdad? Pablo sigue explicando, exhortando. ¿Qué gran esperanza presenta Pablo en este pasaje? Aquí voy a leer el versículo 11 porque dice Pablo, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Me gustaría conectar este versículo también con el final del capítulo 9, el versículo 30 hasta el 33, que dice Pablo, otra vez la pregunta retórica, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no iban buscando a Jesús, no iban esperando al Mesías y se lo encontraron. Y sigue diciendo en el 31, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Por eso lo quería conectar. Dice otra vez la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero el que crea en él no será defraudado. Aquí hay una esperanza preciosa, porque
está diciendo que aunque el pueblo de Israel sí que estaba esperando un Mesías, se habían estudiado el Antiguo Testamento, conocían las profecías y sabían que iba a llegar, pero habían creado unas expectativas tan grandes alrededor de ese rey que cuando Jesús llegó con sus características no lo aceptaron y para ellos fue piedra de tropiezo, como dice aquí, y cayeron, ¿no? En el capítulo 11 lo que nos dice es: ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Tropezaron con esa piedra que era Jesús y cayeron. Pero también dice que para el que crea en él, esa piedra que es Jesús, para el que crea en él no será defraudado. Les da la esperanza de que aunque hayas caído, el tropiezo, Pablo lo ha dicho, de ninguna manera, no es definitivo. Se pueden volver a levantar. La única solución es creer en Jesús. Y esto es precioso lo que está diciendo, porque les muestra con ese amor que hemos estado nombrando que tenía Pablo por el pueblo de Israel, su pueblo, su gente, les está mostrando cómo levantarse de ese tropiezo y decir: es fácil, amigos, no os preocupéis, ya el pasado no importa, lo que importa es la decisión que tú tomas ahora, en este día. Escoges a Jesús, crees en él, tienes fe, ya te has levantado del tropiezo, ya tienes la salvación por la fe, y vuelve a decir que es por la fe y no por las obras. Y ese fue el problema, ¿no? El versículo 31 del capítulo 9 dice: Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. O sea, ellos buscaban la justicia, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque se equivocaron en el tema del plan de salvación. ¿Por qué? Porque no lo seguían por la fe, sino por las obras. Es tremendo, porque Pablo enfatiza muchísimo el tema de vivir la fe por medio de las obras. Porque obviamente nosotros podemos pensar que eso no es nuestro problema, pero desde luego cualquier cosa que nosotros podamos estar viviendo anteponiéndola a la fe, eso podía ser un problema también para vivir el Evangelio. Así que el problema del pueblo de Israel no fue que no guardó la ley. El problema del pueblo de Israel fue que no entró en el pacto de la gracia por la fe. Y por eso el libro de Romanos para nosotros hoy es tan relevante, porque todavía esto, hoy en día, dentro del cristianismo, sigue siendo un problema. Y cuando no entramos en el pacto de la gracia por fe, pues lo que estamos viviendo es otro evangelio. Y entonces puede ser que nuestra vida de cristianos sea una vida completamente ordinaria. Y el evangelio en la Biblia nos presenta como un poder de Dios para salvación, es decir, para personas que han pasado de ser ordinarias a extraordinarias. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en sus vidas. Entonces esto es muy importante para nosotros hoy, porque debemos de reflexionar si yo estoy entrando en el pacto de la gracia cada día. Además, termina el versículo 11 con algo muy importante que dice: para provocarles a celo. Ahí habla de un objetivo. Esto no quiere decir que únicamente los gentiles son salvos para que se hubieran provocado celo a los israelitas. Pero sí lo que quiere enfatizar Pablo aquí es la importancia del pueblo de Israel, que dice: mira, Dios ha llamado a otros pueblos, que era tu objetivo, tu misión como pueblo de Israel, que no has cumplido. Entonces, amigo mío, si estás viendo ya que otros tienen la oportunidad de salvarse, sé celoso de que yo me estoy yendo con otros pueblos porque tú me has rechazado, y vuélvete a mí, para que todos juntos podamos formar un Israel espiritual. Entonces, es muy importante aquí porque Pablo resalta otra vez que dice: no han caído, pero no solamente no han caído, sino el Señor le ha dado una oportunidad más con los gentiles de que ellos se vuelvan al Evangelio y regresen a gozar de los privilegios, aunque el pueblo israelita no lo haya aceptado hasta ese momento. Y el versículo 15 también es precioso porque dice: si su exclusión, la del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, debido a que ellos rechazaron a Jesús, se predicó el Evangelio en las otras naciones, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Me recuerda a la parábola de la oveja perdida que cuenta Jesús, ¿no? El pastor tenía 100, pierde una y deja las 99 para ir a buscar a aquella que está perdida, y se hace alegría en el cielo cuando esa vuelve a casa. Será igual con el pueblo de Israel. Si el hecho de que ellos rechazaran dio pie a que el Evangelio se extendiese por todo el mundo, cuánto más su restitución no dará alegría, vida entre los muertos, dice aquí, ¿no? Entonces es una esperanza muy bonita. Y Jesús, entonces, para los judíos era una piedra de tropiezo, porque ellos, como bien decía Sara antes, habían tenido una idea completamente equivocada. Sin embargo, para los gentiles, Jesús era alguien muy bueno, porque ellos no tenían un problema con la ley. Y mira, en el Evangelio de Juan es interesante, porque en el capítulo 2
dice que después de que Jesús hizo su primer milagro en su ministerio, en las bodas de Caná, dice que Jesús fue a la Pascua de los judíos y entró en el templo. Él entró a predicar, digamos, al centro del corazón del judaísmo. Y sin embargo, de allí tuvo varios problemas. Allí no lo reconocieron como tal. En el capítulo 3, Jesús se sale del templo y se encuentra, aparece aquí, con Nicodemo, que Nicodemo era una persona farisea también relevante dentro del judaísmo. Y tampoco lo recibe así muy bien. O sea, en el templo no lo reciben bien. Nicodemo tampoco le plantea algunos problemas. Jesús le habla, pero él no le entiende muy bien. Y sin embargo, un poquito más adelante, nos habla de otro encuentro que tuvo Jesús, y fue con una mujer samaritana. Y esta mujer, pues, lo reconoció más, aunque le dijo, bueno, ¿y cómo es posible que tú hables conmigo?, etcétera, etcétera. Pero la mujer samaritana, que no tenía nada que ver con el judaísmo, pero bueno, tenía que ver, pero no tan directamente como Nicodemo o el templo, lo recibe más. Pero es que si vamos un poquito más adelante, vemos cuando Jesús sana al hijo de un oficial. Y este era gentil, este sí que era gentil. Y sin embargo él le dijo, tu hijo vive, y el hombre creyó en la palabra de Jesús. Es decir, los judíos que tenían más conocimiento, más cercano a lo que es Cristo, le van poniendo muchos obstáculos cuando ven a Jesús, es decir, piedra de tropiezo. Pero sin embargo un encuentro que tiene Jesús con el hijo, con el oficial que había tenido un problema de salud, su hijo, cuando se encuentra con Jesús es automático, cree en él. No ponen ningunas trabas, ningunas barreras, ni nada, ¿no? Y entonces esto me dice a mí que a veces el hecho de tener mucho conocimiento, mucha información, o quizás muchos años de vida, una iglesia, una religión, hombre, podría ser positivo, ¿no? Pero también puede ser que te lleve a tener opiniones muy demasiado firmes en algunos aspectos y al final pueda estar equivocado. Porque los gentiles, cuando conocieron a Cristo, la mayoría de ellos, muchísimos gentiles, lo aceptaban. Es que para ellos, en vez de ser piedra de tropiezo, fue roca de salvación. Roca de salvación, como dice el salmista. Sí, exactamente, porque y ahora entendemos el versículo en el que dice que tenían vendados los ojos, que Dios les dio su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios dio la profecía y ellos, por su pecado, pusieron prejuicios delante de su frente y se cegaron. Entonces, no reconocieron a Cristo por sus prejuicios. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, que hay en ocasiones que entre las iglesias o cualquiera de nosotros que nos esté escuchando, nos siguen, puede tener prejuicios en cuanto al cristianismo y que si te dan cuenta eso te ciega y no te permite ver la verdadera salvación. Y como dijeron muy bien, fueron piedra de tropiezo, pero el Señor busca todavía a las personas para ser su piedra angular, para ser su roca firme, para que ellos pongan su casa sobre ese fundamento, eliminando todo prejuicio para que puedan ser santos. Por eso es importante a veces empezar de cero, ¿no? A veces es importante destruir la casa y empezar a construir de nuevo. En nuestra relación con Dios, en ocasiones es necesario empezar así. ¿Para qué? Para empezar a construir una relación con Dios con una base realmente como la Biblia me enseña. Por eso la Biblia es tan importante para nosotros, porque nos enseña realmente quién es Dios. Él es el que nos habla y nos muestra quién es Él. Y en muchas ocasiones, pues es cierto, el cristianismo, pues claro, ha proyectado una idea de Dios tan diferente de la que es, que bueno, es normal que muchas personas pues entiendan el cristianismo como algo terrible, pero es que el cristianismo no es que sea terrible, lo terrible somos los cristianos. Claro. Pero Dios, el Evangelio, es que parte todo del amor, parte todo del beneficio hacia los demás, de construir relaciones personales mejores. Entonces, la responsabilidad de nosotros como cristianos hoy en día pues es no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel, así lo dice Pablo en Corintios capítulo 10, de que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Entonces es importante que nosotros tengamos una idea clara de lo que es el Evangelio, ¿no? Podemos escuchar a muchas personas, la gente puede escucharnos a nosotros hablar aquí, pero luego la responsabilidad de cada uno es ir a la Biblia y comprobar que si esto es así o no. En los siguientes versículos, a partir del 16 hasta el 24, no los voy a leer en honor al tiempo, pero vosotros si queréis resaltar alguna parte, ¿qué nos está diciendo Pablo en estos versículos? Bueno, como hemos visto, en el capítulo 11 primero le habla a los israelitas e intenta provocar su celo, intenta provocar el celo a los judíos para que se vuelvan a la piedra angular.
y que no sea realmente Cristo una piedra de tropiezo para ellos. Pero después, por el 17, ya le habla a otro tipo de personas, ya habla a los gentiles. Y les habla a los gentiles porque, sin duda alguna, ya desde esos tiempos empezaba a despreciar al pueblo judío, decir, bueno, ellos no han aceptado o ellos no han hecho esto. Y justo con esta problemática de legalismo, donde había gente que quería circuncidarse, etc., Pablo también pone a defender al pueblo judío enfrente de los gentiles y enfrente del orgullo que los gentiles empezaban a desarrollar. Entonces, si me permiten, leeremos 17 y 18 para empezar. Dice, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí lo que le dice a los gentiles es muy sencillo. Le dice, mira, es cierto que hay algunas ramas que han sido arrancadas de ese árbol de salvación, de ese olivo. ¿Por qué? Porque no han aceptado al Mesías. Pero no te olvides que tú ni siquiera eres una rama que viene de la raíz. Eres un olivo injertado. Eres hijo adoptivo. Entonces, no presumas, no te jactes enfrente de las ramas, porque no te olvides que la raíz es Cristo y que tú no sustentas a la raíz, sino al contrario, eres un hijo adoptivo. Entonces, que nadie genere orgullo en su corazón, sino al contrario, sino que aprendan a convivir entre gentiles y judíos y que sepan que son del mismo árbol de salvación. Y continúo leyendo, dice en el 20, bien, fueron desgajadas por su incredulidad y tú por fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te lo perdonará. Así considera la bondad y severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Entonces, este mensaje es fuerte, es un mensaje duro ante los gentiles. Reparte para todos, Pablo. Reparte para todos, no tiene algo especial. No, le dice a todos, le dice, ten cuidado, porque imagínate, con los que fueron incrédulos, el Señor fue severo y las desgajó de ese árbol. Pero más tú, teme, porque tú eres un olivo injertado. Tú ni siquiera eres rama, eres olivo y ten cuidado. Entonces, agradece la bondad de Dios que tiene contigo. Agradece la bondad que tiene con todos. Y no te sientas especial, sino al contrario. Predica el evangelio y trae más olivos injertados, pero ama tu familia, ama tus raíces. Y también busca que el pueblo judío se convierta. Es que además no dice que haya cambiado de árbol o que tala el árbol y planta otro. Es el mismo árbol con las mismas raíces. Solo las ramas que habían sido incrédulas, esas las quitó, pero la estructura sigue siendo la misma, el pacto sigue siendo el mismo, no es otro diferente. Por eso es importante lo que dice Josías de no solo a otros gentiles, a todo el mundo sin importar la creencia, la religión, la raza, porque todos al final ahora ya somos todos injertos de ese árbol, ¿no? Del original queda poco, solo quedan las raíces. Y el 23 concluye, si me permiten, dice, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y fíjate, dice volveros a injertar, volveros a poner en el lugar donde ya pertenecían. Entonces dice, si ellos regresan de la incredulidad, no se preocupen, aquí no hay ninguna maldición donde esas ramas ya no pueden volverse a injertar. Dios es poderoso. Se ha injertado un olivo o un fruto de otro lugar, puede injertar lo que ya mismo era de ese olivo. La Iglesia, después del siglo I, podemos ver cómo este tema no lo tuvo en cuenta, ¿no? A lo largo de la historia, pues el pueblo judío ha sido bastante apartado, ¿no? Denigrado, incluso menospreciado. Y claro, pues la idea que se ha tomado de que Dios los había desechado ya como pueblo, pues ha sido un pueblo que ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia. Y sigue sufriendo también. Entonces, esto es una promesa que sí, la pregunta que nos dices todavía antes... hay algunos que dicen judíos de Isida. Sí. Aquellos, siglo I. Claro. Pero no todos fueron, no podemos aplicar eso ahora, al siglo XXI, siglo XX. Y esta idea me gusta porque los judíos que fueron llamados para pertenecer a un pueblo especial de Dios con una promesa, pues también nosotros como creyentes hemos sido rescatados también y llamados para cumplir con un propósito. Y sin embargo, pues en ocasiones podemos equivocarnos de cuando vemos a alguien también que se ha desviado o que se ha equivocado, pues deberíamos de tenderle la mano en vez de pisarle la cabeza, ¿no? Por eso Pablo en el versículo 22, en esta idea, ¿no? Dice, así considera la bondad
y la severidad de Dios, ¿no? Si Él ha tenido compasión contigo y misericordia y te ha buscado y te ha traído, pues también tú, ahora que estás en unas condiciones favorables, ten misericordia y bondad por aquel que se está equivocando. Así que Dios ha desechado a este pueblo, bíblicamente, no es sostenible. En los 3 siguientes versículos, del 25 al 27, ¿de qué grandes acontecimientos está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está prediciendo aquí? Bueno, la idea pues, trata de que pertenecer a un pueblo no te garantiza la salvación. El ser judío, el ser cristiano, el ir a la iglesia, no te lo garantiza. Entonces Pablo aquí está hablando del Israel espiritual, esas personas que los profetas en el Antiguo Testamento estaban hablando al ver que el pueblo de Israel pues, estaba desviando cada vez más. Pues la promesa bíblica es que el Israel espiritual, es decir, aquellos que de corazón quieren vivir en el pacto de la gracia y entregar su vida a Cristo, pues sin ninguna duda ellos tienen las puertas abiertas para disfrutar de esta salvación. Entonces aquí dice, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, ¿no? Que todo Israel será salvo. Todo Israel que quiera entrar en el pacto de la gracia. Claro, lo que aquí está adelantando Pablo es que, sin duda alguna, hay un endurecimiento del pueblo de Israel hasta que los gentiles, y esta frase es importante, hasta que ha llegado la plenitud de los gentiles, y todo Israel será salvo. El deseo de Dios es que ese Israel sea todo salvo, y ojalá eso se pueda cumplir. Y sin duda alguna el pueblo judío acepte al Mesías, a Jesucristo como un Salvador, ese Mesías del que nos habla la Biblia, no el que tal vez los cristianos hemos tergiversado, sino el del que nos habla la Biblia. Y desde luego, en el tiempo que vivimos hoy, sin duda el pueblo judío, muchas de estas personas, el Israel espiritual, que tienen las raíces todavía en el judaísmo, en la ley, van a tener un papel muy relevante en los últimos tiempos, ¿no? Para cuando ellos reconsideren su vida y vean el papel tan importante que tiene Jesús, pues desde luego ellos van a ser puntales, ¿no? Para hacer frente a todo lo que ha de venir y sobre todo levantar la figura de Jesús. En los últimos versículos ya del capítulo 11, a partir del 27, del 28 en adelante, el 27 lo analizamos un poquito, del 28 en adelante, ¿de qué modo estaba Pablo aquí hablando? ¿Cómo nos muestra Pablo el amor de Dios, no solamente por los judíos, sino por toda la humanidad? ¿Queréis explicar un poquito esta parte? Por supuesto que sí. Hay 2 versículos claves en esto que lo voy a leer. Dice así, el 28 y el 29, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Aquí está hablando de quién, de los judíos. O sea, por el evangelio son enemigos porque no lo han aceptado. Pero dice, ojo, por cuanto elección ellos son muy amados por causa de los padres. Entonces, aquí el gentil le dice, es cierto que el judío en este momento, por el evangelio, porque no has aceptado a Cristo, son tu enemigo, entre comillas, por supuesto. Pero en cuanto a la elección, Dios los ha elegido. Y después explica por qué. Porque dice, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y es importante que entendamos eso. Dios escogió a un pueblo. Dios llamó a un pueblo, Dios separó y lo hizo santo a un pueblo. Y le dio una misión y un objetivo. Le dio promesas, le dio dones. Y eso es irrevocable. No hay nada que lo pueda quitar. Dios lo dio y lo entregó y eso no se puede revocar. Es imposible porque Dios no lo desea. Entonces, es importante. Lo que está hablando aquí, primero, es una esperanza para el pueblo judío donde te dice, el pacto que yo he hecho contigo, pueblo de Israel, se lo dice Dios a él, es irrevocable. Yo mi pacto lo continúo y sigo contigo. Pero también se lo dice ahora al Israel espiritual. Se lo dice al Israel espiritual donde le dice, ¿sabes qué? Yo también te he prometido cosas. Yo también te he hecho un pacto contigo. Ahora, gentil, eres recibidor del mismo don y de los mismos pactos. No estamos a desmedida. No está el pueblo de Israel y a ti te doy menos promesas. No. Estás al mismo nivel ahora. Y ahora mis pactos, mis promesas, mis dones, la salvación son irrevocables. Si yo lo he prometido, yo me he comprometido hasta el final contigo. Todos son el remanente, ¿no? Por supuesto que sí. Hay muchas teorías que dicen que Dios nos creó, se aburrió y nos dejó. Y eso no es verdad. Según la Biblia, Dios sigue con nosotros y Él permanece en nuestros pactos. Terminando ya casi el programa,
Jesús pues ha mostrado misericordia para con nosotros, lo vemos en los escritos de Pablo, una misericordia que no merecemos. ¿Cómo podemos, en cierta medida, nosotros, ¿verdad?, también mostrarnos hacia otras personas misericordiosos? Pues mira, el versículo 30 dice que como otro tiempo vosotros también eréis desobedientes de Dios, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿no? Y continúa diciendo el versículo 31, así estos también han sido desobedientes ahora para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, todos hemos estado en las mismas posiciones, todos hemos estado hundidos en la miseria del pecado y por eso creo que es tan importante empezar como cristianos a confiar y descansar en los brazos de Jesús para poder construir nuestras vidas en una base sólida como es Jesús, ¿no? Y las personas de hoy en día, pues nosotros podemos compartir con ellas la misma experiencia que hemos tenido nosotros de estar pues esclavos del pecado y poder vivir en la libertad en Jesús. Y ayudar a otros en la medida de lo posible, respetando, por supuesto, las opiniones de cada uno y su libertad de elección, pero desde luego mandamos desde aquí a todos los que siguen el programa pues que ellos puedan experimentar también esta realidad, ¿no? Dejar de construir una vida en cosas superficiales, de moda, dinero y de mil y una cosas más, que desde luego no traen el resultado de una salvación garantizada, como sí lo trae Jesús. Y esto nos ayuda a que, como todos hemos experimentado lo que es vivir la miseria del pecado, pues nos vemos todos en igual de condiciones, en igual de posibilidades y sobre todo nos permite también el hecho de no estar comparándonos unos con otros para ver en qué somos mejores y porque eso al fin y al cabo lleva solamente a una destrucción personal de lo que Dios nos ha regalado, ¿no? Sí, este tema es muy importante. Es fundamental que seamos empáticos con las personas que están a nuestro alrededor. Comentamos en algún programa anterior la parábola en la que hay un rey que presta dinero a uno de sus ciudadanos y este al cabo de un tiempo vuelve y dice que no tiene el dinero aún para devolverle, ¿no? Y el rey le perdona esta deuda, que era mucho dinero. Y esta persona, feliz que le habían perdonado la deuda, se encuentra con otra mujer que le debía a él un poquito de dinero, menos dinero. Y le reclama y le exige que le pague, ¿no? Que le va a denunciar si no le paga. Y el Señor nos dice que eso precisamente es lo que no tengamos que hacer. Igual que Él nos ha perdonado, igual que Él ha tenido misericordia para con nosotros, así debemos nosotros reflejar su carácter con las personas que están alrededor. También Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice ayúdanos a perdonar, sino que está dando por hecho que nosotros vamos a perdonar a aquellos a los que nos ofenden, ¿no? Y ese es el amor del que hablábamos también en programas anteriores, que debe ser característica del cristiano. Amar a los demás te lleva a perdonar, te lleva a ponerte en sus zapatos, te lleva a no juzgarles, te lleva a, si los ves en el pozo, en vez de pisarlos más, darles la mano y ayudarles a salir. Pero eso debe ser práctico, no debe ser solo en palabras que lo digamos, sino que en nuestra vida se vea con nuestras acciones. Sí, es cierto, a veces no nos damos cuenta que nos gusta que nos traten bien, que tengan misericordia de nosotros. Sin embargo, nosotros a la hora de ejercer esa misericordia, de entender a las personas, no somos muy generosos. Es cierto lo que decía Sara de tener empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro, es pensar, ¿por qué esta persona hace de esta manera? ¿Por qué actúa así? Porque si nos ponemos en el sitio de la otra persona, tal vez hallemos las razones por las que esa persona está hablando o en un momento determinado ha tenido una respuesta que a lo mejor no es la más correcta. Cuando sentimos empatía por otros, en cierta manera estamos reproduciendo en nosotros el carácter de Jesús. Así es. Jesús consideraba a cada persona, los tomaba en el lugar en que ellos estaban para tratar de sacarlos de esa situación, elevarlos a una posición mejor. Hay una frase que me encanta, Nelson, que dice, el que lo sabe todo, lo perdona todo. Y es justo lo que estamos hablando de esa empatía. Cuando tú lo conoces todo, cuando tú conoces toda la situación, es imposible no perdonar conociendo el contexto de cada una de las personas. Y yo creo que eso nos lleva a esa misericordia. Gálatas también nos dice lo mismo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo.
Se nos habla de eso, ¿no? De esa empatía, de poder ser misericordiosos con los demás. Queridos amigos, la salvación mediante la fe en Jesucristo está disponible para todos los grupos de personas de la tierra, si deciden depositar su fe en Jesús. Esta realidad significa que todos somos iguales en nuestra necesidad de salvación. Al comprender esta verdad, seremos seres empáticos con todas las personas y nos pondremos a disposición de aquellos que están a nuestro alrededor para darles las buenas nuevas de Jesucristo. La salvación es un don universal y está disponible para todos los que acepten a Jesús como Salvador personal. Si amamos a Dios, amaremos como Él ama y empatizaremos con todos los seres humanos sin mirar las diferencias. Todos necesitamos la misma gracia de Dios. Si realmente Cristo mora en nosotros, ofreceremos de manera natural el Evangelio a los demás, a través del reflejo de su amoroso carácter, plasmado en nuestras actitudes, palabras y hechos. Necesitamos reconocer que Dios trata de salvar a todos sus hijos, sin distinción, y que nosotros, en ningún caso, deberíamos tener prejuicios sobre quién puede o no puede ser salvo. Al contrario, eso solo lo sabe Dios. Deberíamos amar a todos, sean como sean, y estar abiertos, como Jesús lo estaba, para recibir con cariño y empatía a aquellos que buscan a Jesús, aún muchos sin saberlo. Nos vamos. Ya sabéis, si queréis comunicaros con nosotros podéis escribir a hola@hotmedia.es. Os esperamos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Que Dios os bendiga. A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la Iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta por estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. En la proclamación final del Evangelio, una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces. Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se hallará en todas partes de la tierra. Cuando las Escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Dios, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente el Nuevo Testamento explica el Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.